Así que hermanos, hoy seguiremos con nuestra enseñanza de Gálatas, capítulo 2. Hoy estaremos viendo de versículo 6 hasta el versículo 10. Gálatas 2, de 6 a 10. El domingo pasado estuvimos viendo del versículo 2 a 5, hace 2 domingos, perdón. Así que seguimos, el domingo pasado, sí, de versículo 2 a versículo 5. Así que hoy seguiremos con el versículo 6 hasta el versículo 10. Así que presta atención, hermanos, si tienen sus Biblias, notas para apuntar, prepárense, vamos a empezar. Así que empezamos. Gálatas 2, 6 a 10. Eso dice la palabra del Señor. Ese es el apóstol Pablo. Sigue presentando su caso a los hermanos de las iglesias de Gálatas. Dice: aquellos que en la iglesia eran conocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos, y a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Así que Pablo estaba encargado de anunciar a los gentiles, los que no eran judíos, y Pedro a los judíos. Sigue diciendo el versículo 9. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaremos la buena noticia a los que no son judíos, y que ellos la anunciarán a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano, como una forma de, muy bien, estamos calibrados. El versículo 10 termina diciendo: la única condición que nos pusieron fue que no dejaremos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso precisamente lo que he estado procurando hacer. Amén. El título de la enseñanza de hoy, hermanos, es: Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, o Dios no hace excepción de personas. Dios no mira a una persona y le considera mucho mejor que otras personas. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Pablo presentaba su caso, explicando que no lo obligaron ni a circuncidar a Timoteo, aunque había entre los hermanos ahí en Jerusalén falsos hermanos, ¿vale? Y hablamos de que es muy probable que en muchas iglesias, por eso en todas las iglesias, hay gente que se congregan, pero que en sí no son cristianas. Son falsos cristianos infiltrados para causar división en la iglesia, porque Satanás ya no ataca a la iglesia desde fuera, porque más que ataca desde fuera, la iglesia crece, porque se une para orar. Así que ataca a la iglesia desde dentro, que hay gente que se dejan usar por Satanás como creyentes, pero que de verdad no están convertidos. Y esas personas son lo más probables en causar divisiones, hablan mal de todo mundo, ven problemas en todas partes, las alabanzas no les gustan, parece que alguien cantaba para ellos. Se critica la predicación, como fuera la predicación era para ellos nada más, o las alabanzas eran para ellos. Siempre ven algo negativo o un problema en la iglesia. Falsos hermanos. Siembran cizaña entre hermanos, causan divisiones y después se van. Van a otra congregación con la misma maldad que tienen en su corazón, causan división y así, y así, y así. Y así seguirán, porque la palabra dice que cerca de los postreros días la maldad aumentará. Hermanos traicionarán a hermanos, padres a sus hijos, hijos a sus padres. Habrá total división, confusión, habrá total maldad. Así que no debe sorprendernos si alguien va a una iglesia, un nuevo convertido, entra a una iglesia, que no piensa que va a encontrar a personas perfectas, sin defectos. No, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar a lobos, vas a encontrar a cabras, vas a encontrar a ovejas de verdad.
Así que Pablo sigue su defensa aquí, lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 2, de versículos 6 a 8. Pablo sigue su defensa explicando su posición delante de los hermanos de Gálatas, lo que ocurrió cuando él llegó a Jerusalén. Así que veremos y empezaremos a examinarlo versículo por versículo, empezando con el versículo 6. El versículo 6 es el primer versículo que vamos a mirar. Dice el versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que habían sido en otro tiempo, bueno, nada me importa. Así que aquellos que en la iglesia eran conocidos como los líderes, que ellos no agregaron nada en lo que Pablo estaba enseñando a los hermanos de Gálatas. Así que Pablo lo pone bien claro, que esos hermanos no agregaron nada en lo que yo estaba enseñando, aunque eran personas que eran reconocidas, personas con buena reputación, personas que todo el mundo en la iglesia en Jerusalén respetaban. Ellos no agregaron nada. Hoy en día también en la iglesia de Cristo, ahora en nuestro tiempo, tenemos a pastores muy respetados. Pastores como Dr. Charles Stanley, Miguel Núñez, evangelistas como Nicky Cruz, gente de gran reputación, Paul Washer, John MacArthur. Tuvimos personas como Billy Graham, que está descansando ahora en el Señor, Gigi Ávila en el mundo evangélico. Tuvimos muchas personas que en cada denominación o en su área eran personas totalmente respetadas, como hombres que amaban y temían a Dios. Así también eran esos hombres que Pablo encontró ahí en Jerusalén. Encontró personas que tenían una gran influencia sobre las vidas de los hermanos ahí. Así que teniendo gente así, como acabo de mencionar, en nuestro tiempo, en una sala, y luego nos toca predicarle. Imagínate, tenemos una sala llena de todos los grandes predicadores en nuestro tiempo, y te toca a ti predicar a ellos para que escuchen. Normalmente te pondrás un poquito nervioso, ¿qué voy a decir? Esta gente son ellos que nos enseñan, son ellos que predican, así que uno se pondrá un poquito como intimidado. Pero Pablo no tuvo esta intimidación para nada. Él tenía bien claro que aunque esta gente era gente de reputación, aunque era gente que Dios había apartado, él tenía bien claro también su posición y su relación con el Señor. Así más o menos se encontraba el apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén con Bernabé y Tito. Gente de reputación querían oír el mensaje que él iba a predicar, o el mensaje que él ya predicaba. Y Pablo afirma que nada nuevo le comunicaron. Así que esta gente no tenía nada nuevo que anunciarle a Pablo. Por eso, hermanos, a veces pensamos que la gente famosa o los predicadores famosos que salen por YouTube, salen por la televisión, o las personas que han escrito grandes libros, pensamos que esta gente no se pueden equivocar. Pensamos que siempre tienen razón. Así que muchas veces, ¿qué pasa con muchos cristianos? No estudian sus Biblias, escuchan solamente predicaciones de esos pastores y se agarran ahí sin indagar ellos mismos si es correcto o no es correcto. Pero mira lo que pasó con Pablo cuando Pablo se fue a Berea. Dice que él predicaba la palabra en Berea, pero los hermanos de Berea eran más nobles, eran personas que entendieron que Dios había apartado a Pablo para que Pablo predicara la palabra. Pablo les predicaba, pero ellos no aceptaron todo lo que decía Pablo, gritando amén, amén, amén. No, abrieron la palabra de Dios, que era la Torá en su tiempo, el Antiguo Testamento, para corroborar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y cuando se dieron cuenta que lo que Pablo predicaba era cierto, es ahí que ellos tomaron la decisión de creer a Pablo. Hermanos, eso es lo mismo que nosotros como cristianos tenemos que hacer hoy. No tenemos que gritar aleluya, gloria a Dios en cualquier cosa que escuchamos por televisión o en nuestras iglesias o en donde sea. Tenemos que mirar si eso es lo que dice la palabra de Dios en sí. Porque personalmente he escuchado a predicadores muy famosos, pero bien famosos, bien conocidos, que el mundo entero les conoce,
que han dicho cosas totalmente antibíblicas, como un cristiano puede quitarse la vida y irá al cielo, y que una vez salvo, no importa qué tipo de pecado pecas, vas a ir al cielo igualmente, aunque no la confiesas, porque Cristo ya murió una vez y para siempre por tus pecados. Eso, hermanos, no es bíblico, no está en la Biblia. Yo no lo creo así. Y muchos otros creyentes de las Escrituras no creen que una vez salvo, siempre salvo. No creen que un cristiano, un creyente en Cristo Jesús puede quitarse la vida y quitándose la vida termina en el cielo con el Señor. Es imposible, es totalmente antibíblico. Entonces hay un problema con las enseñanzas de la Biblia, si eso es posible. Pero créanme, hay muchos pastores, predicadores, evangelistas famosas que predican eso y creen en eso. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aunque alguien es famoso, no significa que no puede equivocarse. Así que hay muchos creyentes que han aceptado posiciones así, sin consultar con las Escrituras. No les importa indagar para que si lo que está diciendo esta persona, este falso profeta o falso pastor o falso apóstol es cierto o no. Por eso, hermanos, yo le sigo suplicando y le vuelvo a suplicar una vez más. Y seguiré suplicándole mientras que el aliento de Dios permanece en mí. Por favor, dedica tiempo solas, en privado, para estudiar la palabra de Dios por su cuenta. Por favor. Es muy importante el estudio personal de la palabra de Dios. No tome en cuenta solamente lo que estoy diciendo y sienta su fe sobre eso. Su fe no tiene que ser basada sobre mi experiencia con Dios. Su fe no tiene que ser basada sobre mi comprensión de la Biblia. Su fe tiene que ser basada sobre lo que el Espíritu Santo le ha revelado a usted dentro de la Escritura. Su fe tiene que ser basada en Cristo Jesús, el único verdadero predicador que no se equivoca. No en mí o en ningún otro pastor o predicador. Dedican tiempo intencionalmente para buscar la verdad que está en las Escrituras. Y deja que el Espíritu Santo sea la persona que le revele todo lo que usted tiene que comprender mientras que vaya estudiando. Así que, ¿cómo sabrás que Dios aborrece los que buscan pleitos en la iglesia? O los que causan divisiones entre los hermanos, o los mentirosos, o los adúlteros, o los fornicarios, o cualquier persona que practica el pecado. ¿Cómo podemos saber que Dios aborrece tal acto si nosotros mismos no estudiamos la palabra para saber si Dios de verdad aborrece tal acto o no lo aborrece? El apóstol Pablo estaba seguro de su relación y de su posición en Cristo y el mensaje que él predicaba. Él sabía que Dios la había llamado, Dios la había revelado. Él no predicaba algo que alguien le enseñó. Le fue revelado por Jesús mismo, tal como Jesús lo reveló, los enseñó a Pablo y los demás, a Pedro y los demás apóstoles. Dios le había revelado también a Pablo lo que él predicaba. Él no buscaba impresionar o agradar a nadie. Lo peor de las cosas es que un pastor o un predicador empieza a cambiar sus predicaciones porque hay gente en la iglesia que se siente ofendida porque se habla mucho de pecado, se habla de arrepentimiento, se habla de juicio venidero, se habla de santidad y se sienten ofendidas y empiezan a murmurar para marcharse. Abre grandemente las puertas y abre también las ventanas y las puertas traseras, que salgan, que se van todas, pero no cambia ni una gota, ni una coma de lo que Dios te pone a predicar. Ningún pastor tiene que intentar de agradar a los miembros de su congregación. Ningún cristiano tiene que intentar de agradar a los demás hermanos de la iglesia, siguiendo la corriente de los muchos, porque quiere formar parte de ellos. Pablo lo dijo bien claro en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1:10. Pablo lo pone bien claro. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo. Bien claro. Esa no es mi intención. No es para buscar la aprobación de la gente. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un siervo de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Hermanos, no le importa ni nada de lo que la gente puede decir o pensar de usted. Si usted toma la decisión de vivir para Dios.
que digan, que hagan, que comentan, que cuentan, que te machacan. No debes sorprenderte, porque si lo hicieron al Señor Jesús, ¿quién eres tú que no van a hacerlo contigo? Un discípulo nunca puede ser más grande que su maestro. Por eso, hermanos, nunca debemos dejarnos llevar o impresionar por alguien o quienes son elogiados por el mundo o en el mismo ámbito cristiano, pensando que por ser famosos o conocidos deben ser personas que siempre tienen razón o nunca pueden equivocarse, o son personas que tienen un paz VIP a Dios. Y solamente si ellos oran por ti, Dios te va a escuchar. O si ellos te ponen la mano encima, Dios te va a escuchar. Cualquier cristiano o cualquier persona que se considera cristiana y depende de la oración de otra persona para que Dios te escuche, examina tu conversión. Examina si de verdad conoces a Dios, si de verdad estás convertido. Porque todos nosotros tenemos acceso libre, vía libre a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió en esta cruz, la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se quebró en dos, arriba y abajo. Darnos a todos nosotros entrada igual a la presencia de Dios. Así que para el apóstol Pablo, hermanos, eso no le preocupaba. Él no le importaba lo que la gente, los líderes de Jerusalén pensaba de él. Porque el camino de Dios no es como el camino de los hombres. Ni los pensamientos de Dios son como los pensamientos nuestros. Tal cual lo dice Isaías 55, de 8 a 9. Dios, su camino no es como nuestro camino. Para nada. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Por eso cuando el apóstol Pablo terminó su frase, él terminó con el versículo 6, dice que Dios no se fija en las apariencias. Dios no tiene preferidos. Dios no hace excepción de personas. No es porque usted es blanco, o usted es español, o usted es hondureño, o porque usted es pobre, o usted es rico, o usted es delgado, o gordo, o gorda, o alto, o bajita, o bajito. No importa lo que usted es. Eso no hará que Dios se fije más en usted. Puedes estar en su inmensa pobreza, que no tiene ni nada para comer. No significa que Dios le hará más favor que una persona rica que tiene temor de Dios. No. Hermanos, cuando Pablo dice que Dios no se fija en las apariencias, eso quiere decir que Dios no tiene favoritos. Él no trata a la gente de una manera especial y a otros de otra manera. Él se deleita solamente en los que tienen fe en Él y los que lo buscan con el deseo de conocerle. Solo a estas personas que Dios se deleita. Los que tienen fe en Él y los que le buscan sinceramente con el deseo de conocerle. No buscar a Dios porque quiere algo de Dios. No buscar a Dios porque buscas un trabajo. No buscar a Dios porque buscas un esposo o un hijo. No buscar a Dios porque tiene un problema y quiere que Dios lo resuelva. Busca a Dios por quien es Él. Él es Dios y es digno de recibir honra, gloria y alabanza nuestra. Búscale por quién es Él y después por lo que Él ha hecho. Primero su camino y después en su camino verás sus obras. Pero si buscas sus obras, nunca conocerás su camino. Conocerás solamente sus obras, pero nunca sabrás dónde está Dios y quién es Dios. Pero busca el camino de Dios. Busca el camino de Dios y dentro de su camino encontrará mayor obras de Dios. Pero es eso lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Él nunca menospreciará un corazón contrito, humillado, que le desea. Jamás. No importa qué dice la gente. La gente puede haberte etiquetado, como etiquetaron a Pablo, ahí, los falsos apóstoles. Hablaron todo de él. Pero él sabía su posición en Cristo Jesús. Deja que la gente te etiqueta, pero sepa quién eres. O tu identidad. Tu identidad es uno que pertenece a la familia de Dios. Así que, hermano, no piensa que porque alguien es muy conocido significa que tiene preferencia en la presencia de Dios. De ninguna manera. Eso no ocurre en ninguna parte. Esto es lo que estamos hablando. Así que Dios no hace ninguna excepción. Así que de versículo 7 a versículo 8, Pablo lo elabora así. Más bien, eso es lo que hicieron los líderes de la iglesia. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro le había encargado, que Jesús le había encargado a anunciar la buena noticia a los judíos.
y que a mí, a él, Pablo, se había encargado a anunciarlo a todos los que no lo son, así que a los que no eran judíos, que son gentiles. Fue Dios mismo, escucha bien hermano, el versículo 8, fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol a los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Ahí tenemos un problema con los católicos, pero un gran problema, le vamos a ver. Así que después de que el apóstol Pablo presentó lo que él predicaba a los líderes de la iglesia en Jerusalén, así que los líderes entendieron una cosa, que Dios mismo había llamado a Pablo a predicar a los gentiles, tal como Dios había llamado a Pedro también, para que Pedro predicaba a los judíos. Así que Dios había apartado a Pablo para los gentiles, Pedro para los judíos. Así que cada uno de ellos había sido llamado para hacer la misma obra, pero con dos públicos totalmente distintos. La misma obra con dos públicos distintos. Cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo, hermanos, cada pastor tiene su obra también. Cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo tiene una función y debe realizar esta función. Algunos pastores están siendo llamados, algunas personas son llamadas a predicar en la iglesia, preparar el cuerpo en la iglesia. Algunas personas son llamadas a predicar en la calle, evangelizando en la calle. Otras personas son llamadas a predicar en las cárceles, en diferentes lugares con las prostitutas. Algunos son llamados a predicar con los niños. Algunos son llamados para predicar en diferentes lugares. Es el mismo evangelio, pero a públicos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios hace todo, hermanos, todo para que nadie se pierda. Para que nadie nunca diga que nunca escuchó el evangelio. Un pastor que predica en un pueblo de Honduras o de Salvador o cualquier pueblo en África no puede ir a Nueva York y entrar en las oficinas de los dirigentes y predica, ni le van a recibir. Primeramente su vestuario no es llamado ahí, pero Dios aparta pastores para el pueblo pobre y aparta pastores para la gente del mundo rica, para que todos sean salvos. Eso es lo que Dios hace. Quizás si vamos a una iglesia, esas megas iglesias, ni nos dejarán entrar a nosotros. Hablo de las falsas, no de las buenas. O quizás si viene algún pastor que lleva, digamos, como 50 años estudiando y predicando y tiene más de 100 libros escritos en teología y predica aquí, quizás nadie lo va a entender por la gran gramática que quizás que él usará. Dios levanta en diferentes años, en diferentes países, en diferentes momentos de la historia, levanta diferentes personas para cumplir su tarea en diferentes maneras. Si usted está aquí dentro, si usted ha sido salvado por Dios, si de verdad se considera un cristiano salvo o una cristiana salva, Dios no le ha salvado para que calienta bancas. Dios le ha salvado porque hay algo que Dios quiere que usted haga. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te salvó para que tú hagas? ¿O estás perdiendo el tiempo? Pablo sabía que él debería predicarle solamente a los gentiles y Pedro debía predicar a los judíos. Así lo había establecido el Señor. Entonces, los católicos romanos, como le decían, hermanos, la Iglesia Católica Romana tiene un gran problema aquí. Porque ellos dicen que el Papa es el sucesor de Pedro. Y Pedro era el primer papa. Si eso fuera cierto, tomamos que sí, Pedro fue el primer papa. Es un ejemplo, es solamente asumamos que es cierto que Pedro fue el primer papa. Entonces, el catolicismo debería concentrarse a predicar solamente a los judíos y no a los gentiles que somos nosotros. Porque Pedro había sido apartado para predicar a los judíos, no a los gentiles. ¿Cómo uno puede explicar a un católico eso si nosotros mismos no estudiamos la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión así tan hermosa que el Espíritu Santo nos revela que no, Pedro fue apartado solamente para los judíos? Entonces si la Iglesia Católica está diciendo que el Papa es el sucesor de Pedro, entonces ¿por qué no están evangelizando el mundo judío? ¿Por qué no están en Jerusalén día y noche predicando la palabra para que los judíos se salven? ¿Por qué están en América Latina, en África, en otros países de los gentiles,
Eso no es su tarea. Eso era tarea de Bernabé y Pablo, no de Pedro. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros dedicamos tiempo para estudiar la palabra por nosotros mismos. Porque Pedro no estaba permitido a predicarles a los que no eran judíos, sino Pablo había sido llamado a predicar a los no judíos, los gentiles. Y hermanos, Pablo no estaba permitido a predicarles tampoco a los judíos, sino a los gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encaja el papado en todo eso? Pues voy a dejarlo a algún católico que nos estará escuchando, quizás que nos ayuda a aclarar esta parte. Así que, ¿cómo podremos saber grandes verdades así, hermanos, como le acabo de decir, si nosotros no dedicamos tiempo para estudiar la palabra? Seguiremos con el versículo 9 de Gálatas 2. Dice Pablo, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio. ¿Qué privilegio? Que Dios había apartado a Pablo también para predicar a los gentiles. Se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces, quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaremos la buena noticia a los que no son judíos, y que ellos, que significa los tres, Santiago, Pedro y Juan y los demás discípulos, anunciarán a quienes son judíos o quienes lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. Así que el apretón de mano no es algo de ahora, es un acuerdo, que ya estamos de acuerdo en todo eso. Tomamos una cosa bien clara, como empieza ese versículo 9. En la iglesia de Jerusalén había tres grandes líderes, tres de ellos. Santiago, escucha bien, hermanos, Santiago también, en algunas versiones de la Biblia, Santiago se llama también Jacobo, ¿vale? En algunas traducciones de la Biblia, si lees algunas traducciones, verás Santiago es llamado Jacobo, ese mismo nombre, porque hay un discípulo de Jesús que se llama Santiago también, y ahí este que se llama Santiago aquí no es el discípulo de Jesús. Este que se llama Santiago aquí, que es uno de los líderes, este es el hermano, el hermanastro, o por llamar, el medio hermano del Señor Jesús. Este es Santiago. ¿Qué quiere decir? Eso rompe también la ideología de los católicos, que María murió sin tener otro hijo. Pero este Santiago es el hermano, el hijo de José, el padrastro de Jesús. Es su hijo aquí. Puede decir como el hermano, el padre de Jesús. No. Podemos decir padre en el término adoptivo, pero no en el término biológico del Señor Jesús. Así que este Santiago aquí es el hermano, el medio hermano del Señor Jesús. Eso lo sabemos porque en Gálatas capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo lo pone bien claro cuando se fue por su primera visita a Jerusalén, que estuvo ahí 15 días. Él estuvo 15 días, pero esta vez no fue con Tito ni con Bernabé, se fue solo. Y dice, también vi ahí al apóstol Santiago, hermano de Jesús, nuestro Señor. Así que él está mencionando el mismo Santiago que él vio en su primera visita, es el mismo Santiago que él vio en la segunda visita, cuando él fue. Y aquí en el capítulo 1, él nos aclara quién es este Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. También había Pedro. Pedro es conocido también como Cefas. Su nombre de antes era Cefas. Pero Jesús, cuando encontró a Jesús, Jesús cambió su nombre a Pedro, que significa piedra. Así que su nombre de Cefas se cambió a Pedro, que significa piedra. Y Pedro era uno de los discípulos muy cercano al Señor Jesús, pero era el discípulo que negó al Señor Jesús 3 veces para salvarse la vida. Así que podemos estar muy cercanos al Señor Jesús, pero puede haber días que nuestras vidas corren peligro o caemos en una tentación y le negamos. Pero gracias al Señor que Pedro no negó al Señor Jesús y después se quitó la vida como lo hizo Judas, pero negó al Señor Jesús, pero se arrepintió. Y fui perdonado y fui puesto como uno de los grandes líderes en la iglesia, porque una cosa tengo bien claro, hermanos. Si nunca has fallado a Dios como lo falló Pedro, de tal manera que tiene ganas de quitarte la vida, de desaparecer del mundo, nunca podrás apreciar la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Si nunca has fallado a Dios de tal manera que te quieras que mejor que me muero, pero Dios
te llena con su paz. Le pides perdón, tal como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos. No solamente perdonarnos, pero limpiarnos de toda inmundicia. Si no hemos fallado a Dios de tal manera, hermanos, jamás será imposible apreciar su misericordia. Podemos decir lo que la gente dice: Dios es bueno, y gritamos amén. Dios es misericordioso, porque lo hemos leído en la Biblia y gritamos amén. Pero nunca lo hemos experimentado. Por eso que tenemos cristianos que pasan 20 años en la iglesia, no maduran. Y cuando le pasan algo y ves, salen corriendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado lo que significa fallar a Dios y recibir la misericordia de Dios. El tercer líder que estaba ahí también era Juan, como lo vimos, los tres, Santiago, Pedro y Juan. Juan es considerado como el amado del Señor, era uno de los jóvenes discípulos. El Señor le amaba tanto, es el escritor de las cartas, 1, 2, 3 de Juan, y el escritor del libro de Apocalipsis. Así que esos eran los tres hombres influentes, llenos del Espíritu Santo y líderes de la iglesia en Jerusalén. No eran cualquier persona, eran hombres influyentes, personas que habían caminado con el Señor Jesús, líderes de la iglesia en Jerusalén. Eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Así que esos tres hombres reconocieron que el don de Dios estaba sobre el apóstol Pablo, que Dios había puesto su don en el apóstol Pablo también para predicar a los gentiles. Así que hoy en día, hermanos, en algunas iglesias hay una locura, sinceramente yo lo llamo locura porque es una locura que se practica llamado la transferencia de dones o de espíritu, que un supuesto pastor, evangelista o profeta o un hombre, no sé dónde habrá salido, quizás porque sabe gritar mucho cuando predica o cuando ora, pone sus manos sobre la gente y oran por ellos decretando y diciendo cosas que te otorgo la doble porción de mi unción y otros dan la unción, ¿sabe? Ungiendo personas, dice que yo te reparto la unción que yo tengo, hermanos. Lo más triste es que hay personas que dan dinero para buscar ese tipo de unciones, coberturas espirituales, buscando unciones que no sabemos dónde lo sacaron. Con el simple hecho de que quieren algunos pastores, y he visto a pastores que lo hacen porque quieren que sus iglesias crecen, buscan popularidad, quieren formar parte de una red de pastores famosos. Ay, hermanos, lo mismo hizo uno llamado Simón el Mago, según Hechos capítulo 8. Simón el Mago en Hechos capítulo 8 quiso dar dinero a Pedro para comprar la unción del Espíritu Santo. Y Pedro le maldijo ahí y se quedó ciego totalmente. Hermanos, no podemos comprar la unción del Espíritu Santo, es un regalo de Él. Es Él quien nos unge, es Él quien nos santifica. No hay nada que podemos hacer para ser favoritos de Dios, para que Dios nos da su unción, su espíritu, o nos llene con su poder, que simple fe y obediencia a Él. Nada más. Así que el poder que actuaba, tómalo bien y claro, hermanos, quiero que preste atención y eso, escucha bien. El poder que actuaba en el Señor Jesús es el mismo poder que actuaba en Pedro. El poder que levantó al Señor Jesús de la tumba es el mismo poder que actuaba en Pedro, el mismo poder que actuaba en Juan, el mismo poder que actuaba en Santiago, el mismo poder que actuaba en todos los apóstoles y los discípulos como Esteban, el mismo poder que actuaba en todos los seguidores del Señor Jesús en su tiempo. Es el mismo poder, hermanos, escuchen bien, que levantó al Señor Jesús de la tumba 3 días después de la muerte. Y les confieso una cosa, que quizás alguien no lo sabrá. Le confieso y le confirmo una cosa. Ese mismo poder que el Señor Jesús tenía en Él, que con ese mismo poder levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, el mismo poder que le levantó de la muerte los 3 días después, el mismo poder que tenía Pablo, Pedro, Santiago, Bernabé, Tito y todos los demás, ese mismo poder está disponible para ti y para mí. Amén.
ese mismo poder que que Jesús tenía en él, ese mismo poder que le levantó de la muerte, está disponible gratuitamente para ti, si lo quieres. Para ti, si lo quieres. No estoy inventando algo que se me ocurrió por la noche, o tuve un sueño, o una revelación divina. No, estoy diciendo algo que Dios mismo lo dice en su palabra. Ese mismo poder está disponible para cualquier persona que la quiere, porque es un regalo de Dios. Es totalmente gratis para todos que las quieren. Todas las personas. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, donde desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lucas capítulo 11:13, el Señor Jesús dice: si ustedes que son malos, habla de nosotros padres, que sois malos y saben dar buenas cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará ¿qué? ¿Qué dará? Agua, pan, que dará su Espíritu. Dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A los que van a la iglesia todos los días solamente para enseñar sus zapatos nuevos? ¿A los que quieren que la gente le vean, que saben gritar, o tienen una Biblia grande debajo de su de su mano y camina por la calle para que la gente le vea? ¿O a los que saben gritar más en la iglesia cuando oran, o brincan, o bailan? No. ¿A los que? A los que lo piden. ¿Por qué no tenemos? Porque no pedimos. Y quizás pedimos y pedimos mal. Pedimos sin fe. Pedimos sin interés. Pedimos porque escuchamos que se puede pedir. Pero pedimos pero sin creer que podemos recibir. ¿Quieres ese mismo poder que estaba en el Señor Jesús, que estaba en los apóstoles? ¿Quieres este poder? Es totalmente gratis y totalmente disponible para ti. Totalmente gratuito y totalmente disponible para ti, para cualquier persona que la quiere. Dios, hermanos, está dispuesto a darnos su Espíritu, pero la pena es que son muchos los que no quieren. Muchos son las personas que no la quieren. No hay lugar para el Espíritu Santo en sus vidas. No pueden amar a las demás personas genuinamente simplemente porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el amor genuino es un amor que proviene del Espíritu Santo, según Colosenses 1:7. No puedes amar a una persona genuinamente si no tienes el Espíritu Santo. Y no puedes tener el Espíritu Santo si no es dado por Dios. Así que la misma unidad, hermanos, escucha bien. La misma unidad en la iglesia es el resultado del cambio que el Espíritu Santo produce en las vidas de los miembros. Si no hay unidad en la iglesia, es simplemente porque hay personas o son miembros que no están siendo transformadas o transformados por el Espíritu Santo. Por eso es que siempre ven defectos en todas partes. No están contentos con la alabanza. Quieren una alabanza más suave, más rápida, más bulla, más esto, más eso. ¿Por qué? Porque parece que es para ellos que se cantan. No le gusta la predicación. ¿Por qué? Porque el pastor no está gritando mucho. O la gente no se está tirando en el piso. No siente mover. Todo para ellos es sentimientos. Pero no, hermanos. El Espíritu Santo es el sello que Dios pone sobre los que serán salvos. Si tienes al Espíritu Santo en ti, sabrás exactamente cuál es la voluntad de Dios. Por eso los líderes de la iglesia, hermanos, supieron exactamente, tal como dice la segunda parte de Gálatas 2:9. Dice que reconocieron la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso aceptaron a Bernabé y a Pablo como colaboradores. Mientras Pablo y Bernabé se concentraban en los gentiles, a predicar a los gentiles, ellos se concentraban a predicar a los judíos. El versículo 10 termina diciendo: la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer.
Así que los líderes de la iglesia en Jerusalén no tuvieron nada que agregar en la enseñanza de Pablo. Reconocieron que Dios había llamado a Pablo también para que predicara, y le había llamado también el ministerio, pero les animaron a no olvidar a los pobres en la iglesia de Jerusalén, algo que Pablo ya hacía. La importancia de no olvidar a los pobres que están en la iglesia. Hermanos, eso nos enseña que como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de ayudar a los miembros en la iglesia, los que verdaderamente tienen necesidad. Es el deber de la iglesia, ayudar a los miembros necesitados, los pobres de la iglesia, sobre todo los que verdaderamente tienen necesidad. No estamos llamados a ayudar al mundo entero, primeramente, pero a los que están en la fe sobre todo. Pero hoy en día, mucha gente corre a la iglesia para buscar solución por sus problemas. Mujeres solteras buscando esposos, hombres solteros buscando esposas, enfermos buscando sanidad, desempleados buscando empleos, parejas buscando hijos. Son muy pocos, sinceramente, muy pocos que van a la iglesia, como le he dicho antes, en busca de Dios. Son muy pocos que entienden el motivo de congregarse. Son muy pocos que se deleitan cuando la iglesia se reúnen para adorar al Señor. La mayoría buscan las obras de Dios, mientras unos pocos buscan el camino de Dios. Mi pregunta para ti, hermano, hermana, que me está escuchando es: ¿qué estás buscando aquí esta tarde? ¿Para qué viniste esta tarde? ¿Quién te trajo? ¿Quién intentó convencerte? ¿Qué escuchaste que repartían aquí esta tarde para que vinieras a buscar? Tú o los que me están escuchando o que escucharán este mensaje después, ¿para qué estás escuchando este mensaje? ¿O para qué a veces te congregas? ¿Qué te lleva ahí a la iglesia? ¿Qué te prometieron si vas a la iglesia? ¿Acaso vas por algo o vas por alguien? ¿Estás buscando la solución por tus problemas? ¿Estás buscando una salida o estás buscando a Dios? Dios en su inmensa misericordia, hermano, puede dar un empleo a alguien, sí. Puede darle a la gente lo que le suplican, que necesitan. Pero tristemente, cuando Dios a veces nos da algo, esas cosas o esas bendiciones se transforman en inconveniencias, en motivos para no acercarnos a Dios. La bendición de Dios se convierte en el motivo a no congregarse. Ya no tiene tiempo para Dios, porque el trabajo que Dios le dio les ocupa mucho el tiempo. Los hijos que lloraban para tener, ahora les agobian. No estudian la palabra porque van cansados. Siempre una excusa tras otra. Mi pregunta es, ¿acaso Dios se equivocó para bendecirte? ¿Acaso fue un error de parte de Dios para darte lo que tú necesitabas para suplir una necesidad en su momento? ¿Y cómo la iglesia puede ayudar a los necesitados? Si solo hay damedores en la iglesia, ¿cómo se puede apoyar a los necesitados, los que de verdad tienen necesidad? Si los que tienen los medios ni pueden levantar una mano para apoyar la misma obra. Personas que solo saben pedir a Dios, nunca están satisfechos, pero nunca comparten lo que Dios le da, nunca comparten lo que tienen. Sus bendiciones son para ellos y para su familia. Personas que tienen grandes ideas de proyectos para la congregación, tienen grandes ideas, grandes proyectos en su cabeza, pero nunca invierte un céntimo para realizar esos proyectos. Su dinero tiene más importancia para ellos, tiene más uso para ellos, y esperan que otros apoyan sus iniciativas con sus recursos. Esto es lo que tenemos en las iglesias hoy en día, hermanos. Hermanos, tenemos que aprender a ser dadivosos. Tal como Dios te ha bendecido, así deberías bendecir también a las demás personas. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿O quieres escuchar solamente las amenazas y condenaciones y las maldiciones y tener miedo y empezar a dar? Como las iglesias que coleccionan diezmos. Siempre usarán Malaquías, buscarán
versículos en la Biblia para intimidar a las personas. Si das, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Si no das, el devorador vendrá y te devorarán. ¿Quién quiere que el devorador devora su riqueza? ¿Quién no quiere que Dios abra las bendiciones, las ventanas del cielo para bendecirle? Todos queremos bendiciones. Todos no queremos que el devorador nos devore lo que nosotros tenemos. Así que la gente da, no porque aman a Dios, es por necesidad y por miedo. La Biblia dice que a Dios le agrada el dador alegre. El que da no por necesidad, sino el dador alegre. Eso es lo que tenemos que ser, hermanos. El dador o dadores alegres. Los que dan no por necesidad, pero los que dan porque aman al Señor. A través de esta bondad, hermanos, muchos hermanos con necesidades pueden ser ayudados, como en la iglesia antigua. ¿Solo quieres escuchar las bendiciones para dar? Concluyo con esto, hermanos. Los líderes de la iglesia le dijeron a Pablo, dijeron que una cosa tenía que hacer Pablo y Bernabé. No olvidéis a los hermanos pobres que están en Jerusalén. No olvidar a los hermanos pobres que está en la iglesia en Jerusalén. No olvidemos. Y recuerden, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Nunca minimiza o menosprecia lo que Dios puede hacer con tu vida. Si toma la decisión de buscarle, de verdad, lo encontrarás. Si le buscas, Él se revelará. No buscas sus obras, porque nunca irás al mismo camino que sus caminos. Busca el camino de Dios y dentro de su camino verás grandes obras. Con eso terminamos hoy y si el Señor lo permite, seguiremos con el versículo 11 el próximo domingo. Amén.